Buenas tardes con todos. Una vez más, vamos a reiniciar las actividades a través del Zoom. El tema para hoy era el manejo preoperatorio. El estudio integral de los pacientes quirúrgicos sigue una sistematización cuyo uso es universal, es a nivel de todos los países. Por lo general se inicia con el establecimiento de la relación médico-paciente y continúa con la fase diagnóstica fundada en la historia clínica y en la exploración física del individuo. Esta fase conduce a la formulación de una hipótesis diagnóstica o diagnóstico de presunción que mediante el uso de recursos auxiliares se llega a fundamentar para establecer el diagnóstico definitivo o integral. Sobre este conocimiento se hace la prescripción de la cirugía conocida como la indicación quirúrgica con todas sus implícitas explicaciones éticas y legales que se le hace al paciente. Una vez que el enfermo y sus familiares responsables firman el consentimiento escrito para ser operado, sigue la fase de preparación psicológica y física del paciente. Se mencionan las modalidades de la indicación quirúrgica y los métodos existentes para la estimación de los riesgos quirúrgicos. Todo esto se conoce como preoperatorio, ¿cierto? Podemos resumir como el manejo integral del paciente quirúrgico en el periodo que antecede a la operación. Hoy en día, debido a la pandemia, tenemos otro punto de vista más, ¿sí? Se ha puesto a prueba todos los sistemas de salud en toda su extensión a lo largo de todo el mundo, no solo en nuestra casa de salud, sino en todos los hospitales. Se desconoce el impacto del estrés quirúrgico y de la anestesia sobre la predisposición a una nueva infección por COVID-19 o a la exacerbación de la infección en un paciente infectado por este virus que se va a operar. Aunque la mortalidad de COVID-19 está entre el 1 hasta el 5% en algunos países, la mayoría de las muertes han ocurrido en países de edad avanzada con afecciones cardiopulmonares subyacentes. La mayoría de ellos, como todos sabemos, han sido hipertensos, diabéticos y con obesidad, por lo cual se debe poner especial atención en su manejo. En cuanto a lo nuestro, la preparación y planeación perioperatoria debe ser cuidadoso para lograr el éxito de una adecuada atención clínica y mantener la seguridad del equipo de salud en un momento difícil y de alto riesgo como es operar a un paciente confirmado o con un posible COVID-19, que a veces no sabemos eh, debido a la falta de pruebas también diagnósticas o en pacientes de emergencia, que si no hay en nuestro hospital, por ejemplo, no le podemos hacer la prueba. Por lo tanto, debe entrar así, sin prueba. U otra es que lo que se hace es una prueba rápida. Sabemos que tiene un margen de falsos positivos y falsos negativos que también nos hacen dudar. Un papel adicional del anestesiólogo, considerando que es el médico con mayor experiencia en el manejo de la vía aérea, consiste en apoyar a los servicios de emergencia para la intubación endotraqueal en los pacientes que requieren apoyo ventilatorio. Por lo tanto, existe un compromiso como especialistas de conocer el tema a fondo y protegernos así como el equipo de profesionales de la salud que se exponen salvando vidas durante esta contingencia. Entonces, ¿cuáles serían las consideraciones para realizar una cirugía durante la pandemia?
Como ya dijimos anteriormente, se desconoce el impacto real del estrés quirúrgico y anestésico, así como otras complicaciones comunes como la aparición de atelectasias. Sobre la predisposición a una nueva infección por COVID-19 o a la exacerbación de la infección de un paciente positivo asintomático que se va a operar. Según la evidencia actual, aunque se cree que la mortalidad de COVID-19 está entre el 1 y el 3%, la mayoría de muertes han ocurrido en pacientes de edad avanzada, como ya manifestamos anteriormente, y con comorbilidades. Los pacientes posoperados son otro grupo de pacientes en los que la infección por COVID-19 es un desafío diagnóstico y tiene una alta tasa de mortalidad. Un curso posoperatorio complicado puede observarse especialmente en pacientes de edad avanzada con afecciones de salud adyacente. Eh, Les voy a traer a colación en una serie de casos estudiados retrospectivos de 4 pacientes quirúrgicos. Tenemos un colecistectomía, reparación de una hernia, derivación gástrica e histerectomía que desarrollaron complicaciones perioperatorias en las primeras semanas del brote de COVID-19. Se reportó un posoperatorio complicado, por lo que es importante considerar que, según la gravedad de la epidemia y de la disponibilidad de recursos, el riesgo y los beneficios de realizar procedimientos quirúrgicos selectivos deben evaluarse cuidadosamente en este contexto. ¿Sí? Hay reportes incluso de cirugías estéticas, ¿sí? Como abdominoplastias, eh, liposucción, lipotransferencias. También, si esta paciente está positiva, también tienen graves complicaciones, no solo pulmonares, sino del mismo proceso quirúrgico. Por eso, sobre todo en situaciones de una cirugía electiva, es necesario posponer el procedimiento. Eso sería la decisión más correcta de todo, no solo del cirujano, sino de todo el equipo para evitar esas complicaciones y evitar también contaminarse y todo lo que acarrea esto que ya dijimos, incluso el estrés quirúrgico. Por lo tanto, durante la pandemia COVID-19 se recomienda la suspensión y la reprogramación de cirugías electivas, principalmente en los centros reconvertidos como COVID. Esto ayuda al ahorro de recursos como camas del hospital, equipos de protección personal, preserva la salud del personal quirúrgico. Entonces, también es importante, ¿no es cierto?, tener estos pequeños conocimientos y esas pequeñas recomendaciones en estos pacientes. A continuación, vamos a dar paso a Karen para que continúe con el tema. Adelante, Karen. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar acerca de lo que es el manejo preoperatorio. Entonces, este se define como la atención integral proporcionada en el periodo que antecede al episodio quirúrgico. Su objetivo es establecer las condiciones biológicas, psicológicas y sociales del paciente para reducir al máximo la morbilidad y mortalidad perioperatoria. Este abarca desde la visita inicial que tiene el paciente hasta su ingreso a la sala de operaciones. Se dice que este va a comenzar en el momento en que se plantea ya la posibilidad de recurrir a lo que es la terapéutica quirúrgica como medio para mejorar la salud del paciente. Dentro de las ventajas, tenemos que se va a disminuir lo que es el riesgo anestésico y quirúrgico, la preparación de la intervención, la prevención de complicaciones,
el tratamiento de las afecciones preexistentes, el consentimiento informado. La meta de la evaluación preoperatoria va a ser asegurar que el paciente ingrese al quirófano en las mejores condiciones a fin de reducir lo que es la morbimortalidad. Pero es muy importante tener en cuenta que en la evaluación preoperatoria, esta no es la búsqueda de una enfermedad no diagnosticada, sino vamos a identificar y cuantificar los factores que pueden influir en el resultado quirúrgico. Entonces, desde el encuentro inicial con el cirujano, este debe estar dirigido a la confirmación de los hallazgos físicos relevantes, a la revisión de la historia clínica, a la revisión de las pruebas de laboratorio y exámenes complementarios que sustentan el diagnóstico, también recomendar la necesidad del tratamiento quirúrgico, la decisión de ampliar las pruebas diagnósticas, la indicación de opciones terapéuticas alternativas, explicar el contexto de la enfermedad y el beneficio de diferentes intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas adicionales y posibles alternativas no quirúrgicas cuando sea adecuado. Ya, entonces este va a constar de dos fases. La fase de preparación del paciente. Dentro de lo que es la fase diagnóstica que vamos a hablar primero, aquí se debe de disponer de un plan o un método que va a reunir toda la información que necesitamos para elaborar lo que es un diagnóstico y una evaluación integral. Si toda esta información nos lleva a plantear lo que es una cirugía como tratamiento, se debe poder valorar las complicaciones y el posible diagnóstico. Entonces aquí vamos a considerar los siguientes puntos: el estudio clínico del paciente, la hipótesis diagnóstica, exámenes de laboratorio, de imagen, un diagnóstico integral, el planteamiento quirúrgico y el riesgo quirúrgico. Entonces, iniciamos con la historia clínica. Como ya conocemos, vamos a poner nombre, edad, apellidos, motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes patológicos personales, familiares. Vamos a hacer la revisión funcional por aparatos y sistemas, el examen físico, los exámenes paraclínicos, el diagnóstico. También nos basamos en lo que son los exámenes de laboratorio, en donde vamos a realizar lo que es un hemograma completo para ver si hay una patología de base, por ejemplo, que pudiera producir lo que es sangrado, o también unas anemias crónicas, también para disminuir lo que es el riesgo quirúrgico de una hemorragia mayor que puede haber intra o postoperatoria, en los cuales va a ser vital tener lo que es un hematocrito y una hemoglobina basal. También lo que es una glucosa sanguínea, en donde una glicemia elevada va a aumentar la morbimortalidad en el periodo perioperatorio y prolonga también la estadía hospitalaria. También la función renal, urea, creatinina, también lo que son tiempos para encontrar lo que es algún trastorno de coagulación pudiera aumentar lo que es el riesgo de sangrado perioperatorio, colesterol, triglicéridos, y en esta época de pandemia también COVID-19, IgG, IgM. Ya, entonces en todos los pacientes se debe clasificar su riesgo general según lo que es la clasificación de la ASA, que es uno de los primeros sistemas de categorización del riesgo, y va a tener lo que son 6 estratificaciones. Primero, lo que es el paciente normal sano. Segundo, lo que es el paciente con una enfermedad sistémica leve. Tercero, el paciente con una enfermedad sistémica grave que limita la actividad pero no es incapacitante. 4, el paciente con enfermedad incapacitante expuesto a una amenaza constante para la vida. 5, el paciente moribundo que no se prevé que sobrevive 24 horas con cirugía o sin ella. Y sexto, el paciente con muerte cerebral declarada cuyos órganos van a ser donados. Si bien este sistema de la ASA parece subjetivo, igual continúa siendo lo que es un factor predictivo significativo de mortalidad. Ya, también tenemos lo que es el índice de riesgo cardíaco de Goldman, en donde vamos a evaluar lo siguiente: si hay un tercer ruido cardíaco, ingurgitación yugular con 11 puntos, si hay un infarto de miocardio reciente con 10 puntos, si hay un ritmo no sinusual o una extrasístole auricular en electrocardiograma con 7 puntos, si hay más de 5 extrasístoles ventriculares, edad mayor a 70 años con 5 puntos,
operaciones de emergencia con 4 puntos, un mal estado médico general con 3 puntos, una cirugía intratorácica, intraperitoneal o aórtica con 3 puntos, o una estenosis valvular aórtica importante con 3 puntos. Entonces, dependiendo de eso, las tasas de complicaciones cardíacas van a ser, si son de 0 a 5 puntos, vamos a tener lo que es un 1%, de hasta 12 puntos, a 25 puntos, 14%, y mayor a 26 puntos, 78%. Ya. Entonces, conocido lo que es el diagnóstico, se impone lo que es un tratamiento. Cuando este es quirúrgico, se puede tener lo que son algunas modalidades. Tenemos la cirugía urgente, que va a ser inmediata o se puede esperar hasta 48 horas, dependiendo del caso. La cirugía no urgente, cuando el paso de las horas o días no es determinante para la vida del paciente. La cirugía necesaria, cuando de ella depende la función de un órgano o la vida del paciente, independientemente de la oportunidad de realizarla. Y la cirugía electiva, que ya es preparada con anticipación y es decisión del paciente realizarla o no. También tenemos que tener en cuenta el riesgo quirúrgico, que puede ser mínimo, intermedio o elevado. Pacientes con lesiones localizadas sin efecto sistémico, riesgo intermedio en pacientes en edad madura, si hay obesidad, enfermedades sistémicas controladas que requieran mayores cuidados en el postoperatorio, y riesgo elevado, pacientes con lesiones diseminadas o afección sistémica avanzada o lesiones de varios. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que son las consideraciones, otras consideraciones preoperatorias, como por ejemplo la edad. Esta condición por sí sola no va a determinar lo que es un incremento de las complicaciones. En cambio, las comorbilidades son de por sí un determinante de mayores tasas de complicaciones. Por ejemplo, también en el paciente en edad avanzada, debe recibir lo que es una evaluación preoperatoria que intente cuantificar lo que es el estado del paciente antes de la cirugía. También vamos a tomar en cuenta el estado nutricional, por ejemplo, el grado de malnutrición, vamos a estimar mediante lo que es la pérdida de peso, los hallazgos físicos. En cambio, en la obesidad, la mortalidad perioperatoria va a aumentar significativamente en aquellos pacientes que tengan lo que es una obesidad clínicamente grave. También hay que identificar lo que son los factores de riesgo. Además, lo que es la obesidad presenta lo que es un factor de riesgo en relación a la infección de la herida postoperatoria. Ya. Y luego de haber hablado con el paciente, que se llegue a una decisión, siempre muy importante no olvidar lo que es el consentimiento informado. Como ya conocemos, este es el documento que establece la comunicación del médico hacia el paciente, informándole sobre los procedimientos que se le va a realizar, las opciones con las que se cuenta, las complicaciones potenciales, riesgos y beneficios, mismos que el paciente familiar va a aceptar por medio de lo que es la firma del mismo. Ya, ahora vamos a hablar de la segunda fase del manejo preoperatorio, que es la fase de preparación. Entonces, esta se va a iniciar horas antes de la operación, y esto va a permitir lo que es la preparación física y psíquica del paciente. Y en ella tenemos lo que es la preparación psicológica, el ayuno, el aseo general, también lo que es la medicación preanestésica, también lo que es el vestido y presentación del paciente, y la venoclisis y la vía venosa permeable. Ya, entonces en cuanto a lo que es la preparación psicológica, aquí debe haber una comunicación cordial entre el médico y el paciente para controlar lo que son los grados de ansiedad. El ayuno de promedio de 8 a 12 horas. Aquí también la Sociedad Americana de Anestesiología recomienda que los adultos dejen de ingerir alimentos sólidos como mínimo lo que son 6 horas. El aseo general, que sería lo que es un baño general. También lo que es la medicación preanestésica, el rasurado de la región en casos de ser necesario. La vestimenta debe ir solamente con lo que es
debe ir sin ropa interior, solo con lo que es un camisón de tela de algodón, que tenga lo que es la abertura, A ver, ahí, el gorrito, las botas de tela. ahí un ¿Perdón? ratito. A ver, un ratito ahí. Mira, en cuanto a la preparación psicológica, pues ahí sí nos falta a nosotros a veces no le enviamos donde el psicólogo o la psicóloga para que le valore, ¿no? Todos los pacientes deberían pasar por psicología. Esto no estamos haciendo, pero personalmente lo voy a hacer y vamos a hablar con el equipo quirúrgico, ya que sí tenemos personal, sí tenemos psicólogos en la institución, entonces estamos haciendo ya unos protocolos y vamos a incluir eso también. Le cuento que, o les cuento que me tocó operar una psicóloga y estaba más nerviosa que otro paciente normal, ¿no? Entonces, no sé cuál sería ahí la conducta. Debería otra psicóloga apoyarle a la psicóloga, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. En cuanto al rasurado, sí, por lo general no se recomienda ahora rasurar, sino solamente cortar lo más bajo posible, o si no, utilizar una máquina, ¿no es cierto? La máquina por lo general no provoca exfoliación o no provoca heridas en la piel y de esa manera evitaríamos que se nos haga una infección del sitio operatorio. Entonces, es cortar lo más bajo que se pueda. Lavar, sí, hay que lavar. ¿Qué más? En cuanto al ayuno, el promedio, la mayoría de anestesiólogos dice 8 horas en adultos, ¿sí? 8 horas. En nuestro hospital también manejan 8 horas. En niños por lo general son 4 horas porque tienen un vaciamiento gástrico más rápido, un poco más acelerado. También tiene que ver en cuanto a la ingesta de líquidos. Sí, líquidos sí puede ser 6 horas, incluso niños 3 horas. Eh, en cuanto a la ingesta de líquidos, claro, sí, porque igualmente estos se van a absorber más pronto y no hay ningún problema. Más o menos quedaríamos ahí en ese punto de vista, ¿sí? Continúe. Ya, estaba en la vestimenta. También aquí no se debe llevar lo que son joyas, cosméticos, prótesis y remover lo que es la pintura de uñas de ser necesario. Y la vía venosa permeable con la que va a ingresar lo que es el Ya, paciente. entonces, todas estas cositas, estas indicaciones, ustedes deben tomar en cuenta y, y verificar antes que el paciente vaya al quirófano, ¿sí? Ustedes serían parte de esto, ¿sí? Entonces, para ir poniendo en práctica, un paciente que se pase de esto, así sea en la emergencia, sí debe estar sin labial, sin pintura de uñas y todo quitado. Porque hay a veces que se les pasa a las enfermeras, ¿sí? Y ustedes pueden ayudar a ver eso. Ya sea que la vía esté permeable, que esté combata, ¿no es cierto? Que esté preparado el sitio operatorio, como decía, cortar el caso que haya vello, cortar, ¿sí? Porque máquina igual no tenemos, sino cortar lo más bajo posible y el paciente debe ir bañado, ¿sí? Antes de ir al quirófano. Ya continúa. Ya nada más, con eso termino. Muchas gracias. Ya, gracias también. Todo bien, bien explícita, bien explicada su presentación. A ver, Carol, Cajilima, si se encuentra, nos escucha. Diego, Diego Gaona, sí está. Sí, Doc, aquí. Allá. Entonces, ¿qué otras cosas serían importantes en la valoración preoperatoria? Eh,
Disculpen, no lo escuché bonito. Para la valoración preoperatoria, ¿qué otras cosas serían importantes? De lo que ya dijeron, era el ayuno de 8 horas de promedio. El paciente vaya preparado con su bata o el baño previo, el corte de vello pubiano, se llama preparación del sitio operatorio, la valoración psicológica. Ya, ¿qué más, qué otras cosas ya dijimos también son importantes en el manejo preoperatorio? O sea, el paciente antes de ir al quirófano. ¿Cómo sería? Pues, aparte de que tiene que ir bien preparado, ya como mencionó el ayuno y las diferentes. La valoración preanestésica también es importante, sí, que eso no se ha dicho. Esta debe ser cuidadosa y completa para detectar los factores de riesgo, datos clínicos al momento de detectar pacientes con sospecha de enfermedad respiratoria eh, o de morbilidades, ¿no es cierto? Presión alta, Tener bien clara la historia clínica del paciente. exacto. También, ya como dijo la preanestésica, la valoración, para valorar si es que hay algún riesgo anestésico. Ya, como les decía, en el caso de ahora, en el momento de la pandemia, los criterios para sospecha de enfermedad por COVID-19 son los siguientes, ¿sí? Un historial epidemiológico, es decir, si ha viajado en esos días a una ciudad que tenga la enfermedad activa o que se encuentre en rojo en nuestro caso, cualquier otra localidad con alta incidencia, contactos 14 días previos a la cirugía, confirmados o sospechosos, con manifestaciones clínicas como fiebre, características radiológicas de neumonía viral, recuento de linfocitos reducidos, recuento de leucocitos normal o reducido en la fase temprana, falta de respuesta o incluso deterioro después del tratamiento antibiótico regular de 3 días. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas debemos tomar en cuenta. ¿Sí? En un hospital, ¿no es cierto?, que debería realizar, se debería designar un quirófano específico para todos los casos COVID-19. El paciente debe llegar con cubrebocas, con N95, no portar artículos innecesarios en quirófano, como teléfonos, bolígrafos, localizadores, sino dejarlos fuera, colocar fuera de la sala del carro de paros, medicamentos e insumos. Los gorros desechables, cubrebocas deben usarse y descartarse luego de cada uso. Realizar la higiene de manos adecuada, ¿sí? Igualmente, utilizar bien los guantes, ¿sí? Eh, Cómo colocarse, cómo eliminar los guantes, todo eso hay que tomar en cuenta. Todo el material que queda dentro, incluyendo la máquina de anestesia, debe ser protegido con plásticos. El circulante o la circulante debe estar fuera de los quirófanos y proporcionar todos los materiales necesarios, o sea, prever ya antes y tener listo. Salvo que ocurra alguna emergencia, debe entrar. Deben acortar los tiempos quirúrgicos para disminuir la exposición del paciente. El paciente debe permanecer en quirófano hasta su recuperación y debe ser trasladado a un lugar de aislamiento o UTI para su recuperación. Deben existir bolsas de basura fuera y dentro del quirófano. El camino del paciente hacia y desde el quirófano debe estar despejado. El paciente debe ser trasladado con cubrebocas N95, sí. Estas son las principales recomendaciones que se hacen en paciente con posible COVID-19. Eh,
ahora en esta emergencia, ¿no es cierto? ¿Qué otras recomendaciones harían ustedes en este caso para nuestro hospital? A a ver, Mari Silva. La restricción, Doc, de las visitas de los familiares también sería necesario porque generalmente también eso se ve bastante, que hay muchos familiares que llegan a verlos a los Ya pacientes sí, y sí, sí, eso también estaba normado ya todo y no se dejaba entrar, pero no sé qué pasó, no habían guardias en este tiempo. Esto me bueno, parece que ahora son ya unas tres hay semanas. guardia. Si no habían guardias, sí estaba eso un relajo, pero ahora parece que ya llegaron los guardias, entonces ya se va a retomar eso porque sí, nosotros sí nos quejamos en ese sentido y es verdad, hay mucha, debe haber solo un familiar, pues nada más. ¿Qué más? Está muy bien esa recomendación y esa observación, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en el día a día. ¿Qué más puede ser? Deberíamos implementar un consentimiento informado exclusivo para COVID también. Estamos trabajando en eso también, pero todavía no lo tenemos al consentimiento informado. Entonces, eso sería lo más importante, pues si tienen alguna pregunta. Si no, ahí quedaríamos. Entonces, buenas tardes a todos. Gracias, Doc. Buena tarde. Gracias a todos.